Para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, bueno, pues una vez más, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Once again, welcome to the house of the Lord. And welcome, Danny Chan. Thank you. Brother, thank you. We're going to try to be bilingual. If I get lost, forgive me. I'm more fluent in Spanish than English, but gloria a Dios. You want to translate, brother? Come up here, bro. Vente. Praise God. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿La tienes en inglés tu Biblia, verdad? Ok. So, bueno, hermanos, pues Dios nos ha ayudado. Así es que nuestro hermano Samuel nos va a ayudar a traducir. Voy a tratar de ser más despacio, amén, para darle la oportunidad a él. ¿Me permiten, hermanos? Amén. Amén. Bueno, hermanos, así como están sentados, los voy a invitar que abran su Biblia. Just how we are seated, I'm going to ask you to open up your Bible En el libro de los Hechos, in the book of Acts, capítulo 22, chapter 22, versículo 16. verse 26. Con un fuerte amén. With a strong amen. Praise God, gloria a Dios. Praise God. Glory to God. ¿Lo tienen, hermanos? You guys have it already, brothers? Capítulo 22 del libro de los Hechos, Chapter 22 of the book of Acts, versículo 16. verse 26. 16. Sorry. Gracias, hermano. ¿Cuántos tienen frío? How many of you are cold? ¿No? ¿Estamos bien? All good? All good? ¿Listos, hermanos? Ready, brothers? La palabra del Señor dice así en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. The book of Acts, chapter 22, verse 16 says, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Otra versión dice, ahora pues, no esperes más. Y luego dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. I'm reading from the New King James Version. Chapter 16 reads, And now why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on to the name of the Lord. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah. Blessed be the name of Así Jesus. como estamos, hermanos, permítame elevar una oración. Just how we are, we'll start a prayer. Señor Jesús, gracias una vez más, Padre, por esta tarde, Señor, por esta noche, que nos permites estar en este lugar para recibir de lo alto, Señor, tu bendición y la palabra que trae vida y trae sanidad. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes en esta hora, Padre. Toca los corazones con tu preciosa presencia, Señor. Compúngenos de corazón. We ask you, Jesus, that you help us in this evening, Lord. We thank you for being in this place, Lord. And I ask you that your holy presence touches our heart and let us understand the need of you, Lord, and the need of repentance in our lives, Lord Jesus. I pray, God, that you will help us this evening. In the name of Jesus, amen. Gloria a Dios. Amén. Parece que vamos a tener un soplo apacible en esta hora. Vamos a estar muy tranquilos. We're going to be very relaxed today. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra del Señor The word of God nos dice en este pasaje, says in this passage, amén, Pablo, el apóstol Pablo está relatando su conversión a los judíos. the Apostle Paul is having a conversation with the Jews. Y les relata, amén, si usted lee en los versículos anteriores, If you read the previous verses, usted va a mirar que Pablo relata a los judíos, you'll see that Paul tells the Jews, les dice cómo fue su conversión, cómo él se convirtió a Cristo Jesús. he tells them how he converted to Jesus Christ. Amén. Amen. Como ustedes saben, el apóstol Pablo viene de un conocimiento de la ley. As you guys know, the Apostle Paul comes from an understanding of the law.
El apóstol Pablo estaba consciente de la palabra de Dios. He was aware of the word of God. Estaba consciente de las profecías. He was aware of the prophecies. Estaba consciente de lo que estaba escrito en la ley. He was aware of what was written in the law. Amén. Pero la cuestión por la cual los judíos, la cosa por qué los judíos no podían entender que Jesús es Dios, The reason why Jews couldn't understand why Jesus was God es porque la Biblia o la palabra de Dios dice que Él es un espíritu. The word says that God is a spirit. Entonces, imagínense una ley, una tradición oral, toda una religión construida Now imagine a law that is all constructed, amén. Todo eso luchando en contra de Cristo Jesús. a law that it goes against what Jesus Christ is. ¿Se va entendiendo, hermanos? You guys understand? Y el apóstol Pablo, The Apostle Paul, bueno, antes de ser, cuando en el capítulo 22 Pablo ya se convierte, pero en el capítulo anterior del 9 del libro de los Hechos, by chapter 22, Paul it was already converted, but around chapter 9, he wasn't converted, no estaba convertido. Y Pablo se convierte en ese capítulo. and he converts in that chapter. Entonces, cuando Pablo se convierte al cristianismo, When he converts to Christianity, él decide, o sea, el apóstol Pablo decidió dejar de perseguir a los del camino. he decided to stop persecuting those who are on the path of God. Amén. En aquel tiempo a los primeros cristianos se le llamaba a los del camino. Back then, the first Christians were known as the way. Dice, y Pablo, hermanos, cuando se convierte, entiende que Jesucristo es el Señor. When Paul converts, he understands that Christ is God. Cuando Pablo se topa con Jesús en camino a Damasco, él entiende quién le está hablando. Amén. Cuando Pablo va por el camino a Damasco, él entiende con quién se topó o con quién tuvo una plática. When Paul is going to the Mass, he understands who God is. Amén. Amen. Y fíjese qué interesante, porque si usted, vamos al libro de Filipenses, Let's go to the book of Philippians, en el capítulo 3 de Filipenses, chapter 3 of Philippians, versículos 5 y 14, verse 5 and 14. fíjense lo que Pablo, hermanos, deja atrás. Pay attention to what Paul leaves behind. ¿Ya tienen Filipenses, hermanos? Filipenses 3 al 5 dice así, hermanos. Del 5 al 14, perdón. Pablo le habla a los filipenses y les dice que lo que él tenía por sublime, lo que él tenía por lo mejor, Paul tells the Jews what he had for the better. dice, ahora lo tengo como basura, Now I have it as trash. porque yo sigo al blanco. Because I follow the white. Y Pablo nos dice en este pasaje de Filipenses 3:5, And Paul tells us in this verse, Philippians 3:5. porque recuerde que Pablo viene de un pueblo cuya religión es muy importante. Paul comes from a place where Y es verdad. Dice la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos. Y es verdad. Jesús lo dice. Le dice a la mujer samaritana. the word says that Jews, Salvation comes from the youth. Amen. I mean from the Jews, I'm sorry.
Salvation comes from the Jews. Amen. Entonces, Pablo, hermanos, le dice a la iglesia de Filipos en Filipenses 3:5, nos dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, fíjense, hermanos, Pablo está dejando todo eso, todo su linaje, si lo pudiéramos decir de esta manera, todos sus credenciales, todo lo que pudiera ser una persona importante. Y Pablo era una persona importante. La palabra de Dios dice que, discúlpame, hijo, la palabra dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Go ahead, bro. Yes. Chapter 5 reads, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness of which is in the law, blameless. Amén. Estas eran las credenciales del apóstol Pablo ante la sociedad y ante los judíos. These were the credentials of the Apostle Paul before the Jews and the people. Y por ejemplo, hoy gracias a Dios hay personas que han dejado muchas cosas And today, glory of God, there are people who have left many things. con tal de seguir a Cristo Jesús. They have left things behind after following Jesus. Y usted podría decir, bueno, pues yo qué he dejado. And you could ask yourself, what have you left behind? Todo lo que dejamos atrás era muy importante para nosotros. Everything you left behind was very important to you. Aunque no hubiéramos venido de una familia muy importante, Perhaps you didn't come from a family that was very important. aunque no viniéramos de una familia de siglos y siglos, amén. Even if you didn't come from a lineage of years and years. Amén, aunque sí, así es, pero la familia no es muy renombrada, amén. Todo eso, hermanos, todo lo que usted y yo dejamos atrás, en un tiempo fue lo más importante. Everything you left behind at some point was the most important Porque no lo soltábamos, because you wouldn't let it go, porque no lo dejábamos a un lado. because you wouldn't leave it aside. Lo que llevábamos siempre en nosotros, lo practicábamos. We always had it with us. We used to practice everything. So we left a lot of things that were very important for us in the past, but we decided to leave it on the side because we are, and we're still going behind Jesus Christ. Y hemos dejado cosas muy importantes para nuestra vida en aquel tiempo y lo hemos puesto a un lado con tal de seguir a Cristo Jesús. Entonces, Pablo, hermanos, el punto que quiero llegar aquí The point I want to make es de que en el tiempo de Jesús, in the time of Jesus, no todas las personas se podían llamar Señor. not everybody could call themselves Lord. Tenía que tener un estatus importante en la sociedad. They had to have an important status in society. Entonces, cuando Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, When Paul has an encounter with Christ, usted sabe ese pasaje y le dice Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? you know that passage. It says, Saul, Saul, why do you persecute me? Y Saúl le dice, ¿quién eres, Señor? And Saul says, who are you, Lord? Y en aquel tiempo no a todos se le podía llamar Señor. And at that time, not everybody could be called Lord. Porque cuando le llamabas Señor a alguien, te hacías esclavo o había un rango menor ante esa persona. Because back then, when you'd call somebody Lord, that meant you were a slave of someone of lower ranking. ¿Se va entendiendo esto, hermanos? Do you guys understand? Y Pablo decía, ¿cómo es posible And Paul says, how is it possible que Jesús el Cristo o Jesús el Mesías that Jesus Christ or Jesus the Messiah, caminara sobre la tierra siendo Dios? how did he walk
on earth being God. Porque los judíos dicen que Dios no puede tomar forma de hombre. Because the Jews say that Jesus can't take form of man. Pero dice la palabra de Dios But the word of God says que Dios no vino, que Jesucristo no vino, no vino a salvar a los ángeles, that Jesus did not come to save the angels, sino venía a salvar a la descendencia de Abraham. but he came to save the descendants of Abraham. Por lo tanto tenía que hacerse semejante a los hombres. Therefore, he had to make himself like man. Y el pueblo judío no podía entender que el único Dios, el Dios de sus padres, descendiera de lo alto y caminara en medio de ellos. So the Jews couldn't comprehend Jesus coming down and descending as man and walking among them. Pero Pablo, conocedor de la ley, But Paul, conocedor de la ley, knower of the word, le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? he says, "What do you want me to do, Lord?" Y la respuesta está en el versículo 22 del pasaje que leímos. The answer is in verse 22 of the chapter we read. Y Jesús le dice a Saúl, And Jesus says to Saul, dice, levántate y entra en la ciudad de Damasco, he says, "Get up and enter the the city of Damascus, The en la city of ciudad de Damascus. Damasco, y ahí se te dirá qué tienes que hacer. and there you shall see what you have to do." El apóstol tuvo un encuentro con Jesús a quien él estaba persiguiendo. Paul had an encounter with God of which he was persecuting. Y no es que estaba persiguiendo a Jesús, sino que estaba persiguiendo a los cristianos, And it wasn't that he was persecuting Jesus, but he was persecuting the Christians, aquellos que seguían a Cristo Jesús. those who followed Jesus. Y fíjense, hermanos, me llama mucho la atención This here calls my attention. las palabras que en el pasaje que leímos, Pablo relata su conversión. And in the passage you read, Paul gives a conversation. Amén. Pero en el capítulo 9 y adelante, cuando pasa todo esto, In verse 9 and onward, where this takes place, Ananías, I think Ananias, right? Thank you, brother. Es el que le dice estas palabras en el versículo que leímos nosotros. he says these words in the verse we read. Usa esas palabras para decirle a Pablo lo que tiene que hacer. He tells Paul what he has to do. Amén. Y estas palabras también las podemos decir ahora y a alguien que está escuchando este mensaje o este evangelio. Amén, brother. Y estas palabras también las podemos decir a alguien que está escuchando el evangelio en esta hora. And these words we can also tell somebody who's listening to the gospel. Hasta para acá, amigo. Hasta un poquito para acá para que me escuche. No tengas miedo. Lo importante es que se predique la palabra. Amén. Entonces, estas palabras también las podemos decir ahora. Las mismas palabras que dijo Ananías, las podemos decir ahora y en este momento. The same words that Ananias said, we can also use and say in this time. Amén. Amen. Porque ya algunos de nosotros hemos escuchado que Jesús es el camino. Because we have heard that Jesus is the way. Amén. Hemos escuchado que Jesús es el Cordero. We have heard that Jesus is the Lamb. Hemos escuchado que Jesús es la vida eterna. We have heard that Jesus is the eternal life. Hemos escuchado, amén, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. He is the Lamb of the Lord. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Hemos escuchado que Jesús es el Rey de Reyes. We have heard that Jesus is the King of Kings. Hemos escuchado que Jesús es el Señor de señores. We have heard that Jesus is the Lord of Lords. Hemos mirado la mano de Dios trabajando en las vidas de los creyentes.
We have seen the hand of God work in the lives of the believers. Hemos mirado los milagros. We have seen the miracles. Hemos mirado sanidades en las familias. We have seen healings in the families. Hemos mirado sanidades en el matrimonio. We have seen healings in the marriage. Hemos mirado sanidades en los hijos. We have seen healings in the children. Hemos mirado, hermanos, que los que estábamos muertos en drogadicción, hemos salido a vida. We have seen those who were dead to drug addiction come out and be alive. Y también hemos mirado que la gente persigue a Jesús. And we have seen people follow Jesus. Persecute. Persecute, sorry. Persigue a Jesús. Y hemos mirado que todos aquellos que siguen a Jesús And we have seen those who follow Jesus. también son perseguidos. They are also persecuted. Hemos mirado, hermanos, que muchos han sido como Saulo de Tarso. Que muchos han sido como Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos. Saul o Pablo. Que hemos sido como Pablo que han perseguido a los cristianos. We've been like Paul, who persecute Christians. Porque recuerde que Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Because as we read, Paul would go to Damascus to persecute Christians. Y si usted mira en la historia, ¿quiénes han sido los más perseguidos por causa de la fe? And you've seen throughout history who has been the most persecuted for their faith. Y hemos mirado que en el cristianismo son muy perseguidos. And we have seen that Christianity has been the most persecuted. Y en nuestros días ya no somos bueno, hay ciertos países que todavía siguen persiguiéndolos. And in some countries, Christians are still being persecuted. Pero ahora nosotros en este país tenemos la oportunidad de alabar a Dios sin ser perseguidos. But in this country, we have the ability to worship God freely Sin que nos quiten la vida. without them killing us. Pero a veces somos perseguidos. We're being persecuted because we're Christians and because we believe in this faith. Y se ríen de nosotros porque somos cristianos. And they laugh at us for us being Christians. Y se burlan porque creemos en Jesucristo. And they laugh at us because we believe in Jesus Christ. Y a Jesucristo no lo hemos mirado. And we have not seen Jesus. Como algunos tuvieron la oportunidad de verlo cara a cara cuando estaba en la tierra. We weren't like some who were able to see him face to face when he walked the earth. Pero dice la palabra de Dios, But the word of God reads, bienaventurados Blessed be the man. los que no vieron y creyeron. Blessed be the man for those who didn't see but believe. Porque muchos lo vieron a él Many people got to see him y no lo creyeron. and they didn't believe. Ahora imagínense nosotros Now imagine us sin verlo, without seeing him, sin tocarlo, without touching him. como Juan el apóstol dijo, Like John the Apostle lo que said, mis ojos miraron, lo que contemplaron mis ojos, lo que vieron mis what ojos, my eyes saw, lo que mis manos tocaron. what my hands touched. Y Juan, él puede decir, y yo me recosté en el pecho del Señor. And John could say that he rested on Jesus' chest. Eso predicamos. That is what we preach. Ahora nosotros, Now we, por el Espíritu del Señor Jesús, by the Spirit of God, somos convencidos, we're convinced we're convinced del poder of the power de la palabra, of the word, que tiene poder esta palabra, that this word has power, que esta palabra tiene poder that this word has power para levantar, to raise, para traer fe,
to bring faith, para traer esperanza, to bring hope, para traer salvación. to bring salvation. Somos bienaventurados We are blessed porque sin verlo because we haven't seen him. hemos creído. We have still believed. Y hemos creído And we have believed porque su Espíritu Santo because of his Holy Spirit. nos da a entender lo más dentro de nosotros Helps us understand within us que hay un Dios, that there is a God. que hay algo más allá que simplemente la palabra escrita. That there is something more than just the word that is written. Ese es lo más fuerte, hermano. Clap harder, brothers. Pero en esta hora Jesús But in this hour, Jesus nos puede lanzar también esta pregunta. can also ask us this question. Para alguno de nosotros For some of us que hemos mirado, that we have seen, que hemos escuchado what we've heard, lo que Dios ha hecho en la vida de unas personas what Jesus has done in the lives of others que han aceptado a Jesús, that have accepted Jesus, que le han creído a Jesús. that have believed in Jesus. Jesús nunca va a dejarse sin testimonio. Jesus will never leave them without testimony. Él siempre testificará a cada uno de nosotros He will always testify each and que every Él one es of us Dios, that He is Jesus, que Él tiene el poder, that He has the power, que su palabra no pierde poder, that His power doesn't lose, que viene por nosotros, that He's coming for us. que está esperando el tiempo para sonar la última trompeta, He is waiting to blow the last trumpet para que la iglesia sea levantada. so that the church may be risen. Y alguien en esta hora And somebody in this hour tiene que escuchar estas palabras has to listen to these que words Ananías le dijo a Pablo. that Ananias told Paul. Y quiero que entienda que el apóstol Pablo, And I want you to understand that Paul, él venía de conocer la ley de Dios o la ley de Moisés. he came from understanding the word of Él Moses. venía de conocer los profetas. He came from understanding the prophets. Él venía de conocer los mandamientos de Dios. He knew of the commandments of God. Pero aún así, And even still, Ananías le dice a Pablo, Ananias tells Paul, ¿qué haces todavía? what are you doing? Levántate Get up y bautízate and be baptized y lava tus pecados and wash your sins, invocando su nombre. saying his name. Muchos se pueden esconder en la religiosidad. Many can hide themselves in religion. Muchos se pueden esconder de lo que tal vez han aprendido de la religión People can hide themselves from what they have learned about religion, tradicional. from the traditional religion. Amén. Amen. Pero es importante entender But it is important to understand que una persona para el bautismo that for somebody to be baptized, tiene que entender they have to understand cuáles pecados se van a lavar what sins will be washed cuando se invoca el nombre de Jesús. when they say the name of Jesus. ¿Qué tiene este nombre What does this name? que ha sido perseguido desde el principio? What does this name have that has been ¿Qué persecuted from the tiene este beginning? nombre What does this name have que hasta el día de hoy somos perseguidos? that even till this day we are still persecuted? ¿Qué hay en el nombre de Jesús What is there in the name of Jesus que hasta el día de hoy seguimos siendo perseguidos? that still today we are persecuted? Seguimos siendo mofados o se burlan de nosotros We are still made fun of por llevar el nombre de Jesús en nuestras vidas for taking the name of y Jesus in our por lives clamar al nombre de Jesús. and to ¿Qué worship the tiene name of este Jesus. nombre What de does this name especial? have that is so special? Y es que la palabra nos dice claramente The word clearly says que cuando invocamos en el nombre de Jesús that when we say the name of Jesus en el bautismo, in the baptism, los pecados son lavados, the sins are washed away. los pecados son perdonados. The sins are forgiven. Y eso es algo que nadie puede hacer. And that's something that no one else can do. Entonces Ananías le dice a Pablo, So Ananias tells Paul, y Pablo venía de una religión and Paul comes from a religion del judaísmo. of Judaism. Y recordemos que los profetas
y la ley habla de Cristo. The prophets and the law talks about Jesus. Y Ananías le dice, levántate And Ananias tells him, get up y bautízate and be baptized y lava tus pecados, and wash away your sins, invocando su nombre. saying the name of Jesus. Y levantarse And getting up significa moverse hacia un lado u otro, means to get up. to get up and move one side to another. Amén. Dice, al entender que lo tienes que hacer. To understand that you have to do it. Por ejemplo, For si se está example, quemando una casa, If a house is burning down, las llamas, las flamas o las llamas o el fuego, the flames, te tienes que levantar. you have to get up. Te tienes que levantar porque si no, ¿qué va a pasar? You have to get up because or else what will happen? Y esa es la palabra que usa Ananías. This is the word Se- that Ananias, Ya te dije, I already told you. si usted lee unos versículos antes, ya te dije que Jesús te ha escogido para hablarle a los demás de su nombre. I've already told you that Jesus has told you to go and Y que en su preach in my nombre name. está el perdón de pecados. That his name forgives sins. Y que en el nombre de Jesús, hermanos, está todo lo que uno requiere para la salvación. And in his name is everything that a Christian needs to be saved. Y Ananías le dice, levántate. And Ananias says, get up. Dice, ¿y qué esperas? And what are you waiting for? Levántate y bautízate Get up and be y baptized. lava tus And pecados, wash your sins. invocando su nombre. Saying the name of Jesus. Pablo deja a un lado Paul leaves aside su religión, his religion, deja a un lado sus credenciales, leaves aside his credentials. fariseo de fariseo, fariseo, Pharisee, A like, ¿cómo se dice? Fariseo de hueso colorado, o sea, conocedor de la ley, que conoce muy bien la ley, He knows the law very well. que conoce muy bien la religión judaica. He's very knowledgeable in the religion of Judaism. Y Ananías le dice, levántate ya, levántate y bautízate And Ananias tells him, get up and be baptized. y lava tus pecados, And wash away your sins. invocando su nombre. Saying the name of Jesus. Vámonos a irnos rápido, hermano, porque We're going a little quick, brothers. amén. Amen. Entonces, Ananías le dice, levántate. Ananias tells him, get up. Ananías le dice, bautízate. He tells him to be baptized. El bautismo es la acción de sumergir bajo el agua. Baptism is the act of going underwater. Jesús fue bautizado en el Jordán, Jesus was baptized in the Jordan. amén, por Juan el Bautista. Amen. By John the Baptist. Felipe en el libro de los Hechos Philip in the book of Acts. bautiza al eunuco etíope. He baptizes. El eunuco. Eunuch. Thank you, brother. Eunuch. The Ethiopian eunuch. Is that right? Thank you. Y lo bautiza. Y dice la palabra de Dios que llegando a un lugar donde había mucha agua, The word says that they were in a place where there was a lot of water. dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? And he says that here's a lot of water, saying And- I should be baptized. Entonces, para el bautismo So for the baptism, se requiere de mucha agua. it requires a lot of water. Se requiere que la persona pueda ser sumergida. It requires that the person be submerged. ¿Se entiende esto? Do you guys understand this? Ahora y luego, ¿por qué el bautismo? And so now why baptism? Ananías le dice, levántate And Ananias tells him, get up y bautízate. and be baptized Dice, y lava tus pecados. and wash your sins. Entonces Ananías le dice, lava tus pecados. And Ananias says, wash your sins. Y cuando Ananías le dice, lava tus pecados, And he says, wash away your sins. le está diciendo que por lavar los pecados es apartar la inmundicia o la suciedad del pecado en nuestras vidas. And he says, by being baptized, you put aside the sins in your Dice, body. la completa eliminación del pecado y su deuda.
It says the complete elimination of the sin Por- and their debts. Porque recordemos que Because remember, lo que recibimos por causa del pecado what we receive as a cause of sin es la muerte, is death. mas el regalo de Dios But the gift of God es la vida eterna is eternal life en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Hay una deuda There's a debt que se tiene que pagar. that has to be paid. Y Isaías 53:5 nos dice, Isaiah 55. 53:5, búscalo, mijo, te voy a dar 53:5. tiempo. Dice Isaías 53:5, yo lo digo en español y él en inglés. Isaiah Mas 53:5. él, Jesús, o sea, hablando del Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. The word of God reads in chapter 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we were healed. Amén. Y Jesús en la cruz, And Jesus on the cross, en Juan 19:30, John 19:30, nos dice algo muy importante. tells us something very important. Y fíjese qué interesante es esto. And pay attention to how important this is. Porque la muerte natural, For natural death, primero entra la muerte al cuerpo first death enters the body, y después la cabeza cae, then the head falls, porque no hay vida. because there's no life. Pero lo maravilloso del Señor, But the marvel que of Él tiene God, poder sobre la muerte. he has power over death. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que Él agachando primero la cabeza, he dug the head first, dice que murió. he died. Cristo, Christ aún en la cruz del Calvario, on the cross of Calvary tenía y tiene el poder de la muerte. had the power of death. La muerte no lo tomó por sorpresa como usted y a mí, Death did not take him by sino surprise, que Él primero agachó la cabeza because he first lowered his head, y antes de agachar la cabeza and before lowering his head, dijo, he said, consumado es. with his hand is. Esta palabra consumado es This word with his hand is, significa it means que la deuda that the debt, para que la humanidad tenga so salvación that humanity will por el have salvation, sacrificio de for Jesús the sacrifice of ha sido Jesus pagada. has been paid. Jesús dice consumado es, Jesus says that with his hand is. agacha la cabeza, He lowers his head, entra la muerte, enters death, pero hay victoria, but there is victory. porque al tercer día Because on the third day, resucitó de entre los muertos, he resurrected from the death. se levantó con poder y con gloria, He rose with power and y glory. ahora por eso estamos aquí And that's why we are here, esperando waiting la promesa the promise de regresar of his por return. todo aquel que en el nombre de Jesús For all that are in his name ha sido bautizado has been y baptized le espera. and is waiting for him. Porque el precio de nuestros pecados Because the price of our sin fue pagado en la cruz del Calvario. was paid on the cross of Calvary. ¿Qué tiene este nombre? What does this name have? Que todavía seguimos siendo perseguidos. That we are still being Tal vez persecuted. no para muerte, Maybe not for death, pero sí se burlan de but nosotros. they do make fun of us. Porque vivimos para Cristo. Because we live for Christ, Pensamos para Cristo. we think for Christ, Venimos a la casa de Dios para alabar a Cristo. come to the house of God to El worship. dinero es para Cristo. The money is for Christ. Cuando antes Before el que me vendía la droga se quedaba con mi dinero. the person who would sell me drugs, El que me vendía la kept the money. cerveza se quedaba con mi dinero. The person who sold me beer kept the money. Y ahora se burlan And now they make fun porque of me damos el dinero because we give the money para pagarle el salario de un pastor. for To pay paying, the wages of a pastor. Pero nadie se burlaba but nobody made fun of us del que te vendía la droga. that they would sell you drugs. Tal vez algún amigo te decía, ¿cómo eres tonto?
Maybe somebody told you ¿Para qué how le dumb das you el were. dinero Why were al you que te giving it- vende droga? Why were you giving your money ¿O para to qué les das el somebody? dinero al que te compra la cerveza? Why were you giving somebody ¿O para qué the les money? das el dinero a esa mujer que te vende sus caricias? Or why are you giving the money to that woman That sells your love, que te vende tus caricias. Muchos te lo pueden decir, pero no todos. Al contrario, muchos te van a aplaudir o te van a felicitar por hacer esas cosas. Maybe some people might not approve of it, but for the most part, mostly everybody will approve. No somos perseguidos, We aren't persecuted, tal vez para que nos mochen la cabeza, maybe not to have our heads cut off, pero sí somos causa de burla but we are the cause of laughter por seguir a Cristo Jesús. for following ¿Qué Jesus. tiene este nombre What does this name have? que hasta el día de hoy sigue siendo perseguido? That even today it is persecuted. Hay perdón de pecados, There's forgiveness of sin, hay vida eterna, there's eternal life, hay fortaleza. there is strength. Prometió venir por nosotros He has promised to return, y vendrá por nosotros. and He's going to come for us. Podemos saborear We can savor la presencia de Dios the presence of God en estos momentos, in these times, momentos de difíciles, times of difficulty, y sentimos la paz y el gozo y la tranquilidad. and we feel the peace and the Ahora, tranquility of Jesus. ahora imaginémonos Now imagine cuando estemos delante de Él, when we are before Him en su esplendor, con toda su gloria, in all His glory, con todo su poder, with all His power, con todo lo que la palabra de Dios nos dice, with all that the Word of God y que tells aún us. esas palabras se quedan cortas al describir, And even still, those words are short to describe what is in heaven, lo que está en el cielo. Y vamos a terminar, hermanos, porque We are close to finishing, brothers. permítanos orar por ustedes, Let us pray for you, porque es importante el bautismo. for the baptism is important. Creo yo que ha quedado un poco claro I believe that is left a little la clear. importancia del bautismo, The importance of la baptism, importancia del nombre de the Jesús. importance of the name, ¿Y qué es lo que hay? ¿O qué es lo que usted puede recibir and what is there that you can receive cuando el nombre de Jesús when the name of Jesus es invocado sobre usted? is called unto you? Is Oh, no, evoke it? sorry. It's spoken. Evoke it? Or spoken unto you. Qué maravilloso es eso. Yo le invito a que se ponga How de pie. marvelous is that? I'm asking you to rise up. Y vamos a invitar a nuestros amigos que no han sido bautizados We're going to ask for those who have not been baptized que pase al frente, to come up front que digiera este mensaje to digest this message y dígale, Señor, muéstrame, tócame. and Touch ask my- God to touch me and show me. Dice, ayúdame a entender la importancia de esto. Help me understand the importance of this. ¿Les parece, hermanos? What Yo do le you invito, say? hermano, también que usted pase a este I altar ask y you, ayúdenos brothers a and orar sisters, to come up here to help us pray por las almas. Amén. for the souls. Pase, hermano, pase. Come up, brothers. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, us gracias. Gracias, amado. Gracias, Señor. Hemos estado en este lugar, Padre. We were in this place, Lord Jesus. There's a lot to say about this preaching, Lord. There's a lot of things that I can say, Lord, but I know that you will do the rest, God. Señor, yo sé que hay mucho que decir de esta predicación, pero yo sé que tú harás el resto. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, we pray that you touch the hearts of those who need you, Lord, that needs the name of Jesus be evoked in their lives, Lord. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, por aquellas almas que el nombre de Jesús tiene que ser invocado, Padre. Señor, tu palabra dice que Pablo, conociendo, teniendo su religión, Lord, the word of God says that Paul, even knowing his religion, coming from a religious life and from the nation of Jerusalem, of the Jewish, Lord, the Hebrew people, Lord, that they have the law, they have your word, God. Even Paul needed to be baptized in the name of Jesus for the remission of forgiveness or the sins, Lord. Even more in this time that we need, Lord Jesus, that your name is calling upon us, Lord, in the baptism. Padre, en esta
hora en el nombre de Jesús, Señor. Así como Pablo, que venía de una religiosidad, venía de una nación que tenía esa religión del judaísmo, Señor. Aún Pablo tuvo que ser bautizado para el perdón de sus pecados, Señor. Cuanto más nosotros en este día, que tu nombre tiene que ser invocado para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por lo que ya somos tus hijos. We are thank you, Lord, for those who are your children already, God. But there is people that need the name of Jesus. Been said in the baptism que necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. There's people that need, Lord, that the name be evoked in their baptism for the remission, for the forgiveness of the sins, so they will receive the promises that you have in your word, God. Help us this evening, Lord. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a entenderte, Padre, a conocerte, Señor, a pedirte, Señor. Trae entendimiento, Padre Santo. Trae entendimiento, Señor. Gracias por el nombre de Jesús. Thank you for the name of Jesus. Gracias por el nombre de Jesús, que trae esperanza, que trae fortaleza, que trae fe, Padre Santo. Oh, Señor, tu nombre es glorioso. A la presencia del Señor tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, poderoso eres tú, Señor. Todo poder es dado a ti en los cielos y en la tierra. Tu nombre tiene poder, Señor. Tu nombre tiene poder. Your name